Vamos a charlar con Natalia Rodríguez, que en su momento tuvo una fuerte presencia política, llegó a disputarle poder a Daniel Belloso en su momento y luego, bueno, tuvo otras participaciones. Tenemos entendido que por ahora está como retirada de la política, pero la idea es mostrar las distintas miradas de la actualidad local. Acá estamos con Sergio Escalante. Natalia, buen día. Buen día, Rubén, buen día, Sergio, gracias por la llamada. Bueno, ¿qué tal, Natalia? Bueno, la primera pregunta se la hacemos a todos en general, a los distintos referentes con los que hemos hablado. ¿Cómo ves Chole hoy? ¿Qué te parece la actual gestión? ¿Qué análisis haces? Bueno, creo que como todas segundas gestiones tienen, digamos, algún desgaste propio de los años, ¿no? Que en el ejercicio del gobierno. Creo además que es una segunda gestión valga la redundancia, de una gestión que tiene una particularidad, que fue que la agarró la pandemia en su primera etapa. Entonces es como que de 4 años finalmente se habla de 2, porque durante 2 años con el efecto de la pandemia hay un montón de proyectos que se pueden haber tenido que no se pudieron realizar, con lo cual me parece que es como una chance esta segunda gestión de poder realizar todo lo que de alguna manera había quedado en carpeta de una gestión que se acortó por las condiciones de la pandemia. Después también me parece que este nuevo marco nacional, este nuevo gobierno nacional hace que hay como un cambio, ¿no? En lo que es el manejo de la obra pública, de los fondos públicos, de los famosos ATN, que hace también que cada gobierno local o provincial haya tenido que barajar y dar de nuevo. Me parece que esto, como para darle un contexto general a cómo creo yo que se puede mirar una gestión bastante particular. Después creo que Chole ya en el gobierno de Daniel Belloso empezó como a incorporar barrios, a incorporar tierras para que la gente pudiera tener vivienda, que era una demanda claramente que había hecho Chole. Y eso se hizo yo en su momento cuando empecé a hablar como más fuertemente de política y me presenté como candidata a intendente en la primera vez que fuimos adversarios con Daniel. Yo lo que criticaba era justamente que se crecía sin orden, que se crecía sin planificación y que me parecía que eso a la larga iba a traer consecuencias, y a la vista está. Chole ha crecido, digamos, es indiscutible lo que ha crecido Chole. Ha crecido un montón, y ese crecimiento obviamente trae demandas de la población, de servicios, de infraestructura, que después hay que acompañarlas. Creo que además esa demanda y ese crecimiento que ha tenido Chole ha hecho que en algunas cuestiones, la verdad, a mi modo de ver, se ha tenido poco en esta actual gestión, una mirada un poco errónea de cómo manejar las obras, por ejemplo, la de la rotonda, toda la refacción de la ruta. Me parece que ahí hubo una equivocación o una mirada distinta. Digo, yo no soy quien para venir a ser criticóloga, pero en mi mirada me parece que se debería haber impuesto el gobierno local ante las autoridades del gobierno nacional y haber dicho, si bien la obra es de jurisdicción nacional, nosotros tenemos un pueblo, justamente por eso hablaba del crecimiento, un pueblo que se ha extendido al otro lado de la ruta, y que en todo caso se debería haber planificado la obra, en decir, hace una parte primero, cuando terminemos la primera parte, continuamos con el resto y no me dejas todo roto, destruido, el pueblo dividido en las partes que quedó dividido, y el caos que ha generado y todas las consecuencias que esto todavía va a traer, ¿no? Sí. Me parece, digamos, que en orden general eso es para mí un
un tema bastante sensible que nos afectó como localidad y que afectó a un montón de gente, ¿no? Porque somos paso obligado por la intersección de las rutas. Y después, bueno, tengo por ahí pregúntenme ustedes, porque si no me dejaba hablar no paro más. Sí, digamos, hay varios aspectos, ¿no? Esto que vos marcás está bien, me parece que es una buena mirada, es una mirada, pero también hay otras cuestiones que se han venido degradando a lo largo de los distintos gobiernos. Afortunadamente hemos tenido recambio ideológico y de partidos en Choel en las últimas décadas, y la infraestructura choelense se ha venido degradando, por ejemplo las calles, hay cuestiones crónicas como los problemas de drenaje pluviales que han traspasado todos los gobiernos. La pregunta es, vos que en tu momento aspiraste a ocupar la intendencia, si luego has podido reflexionar más tranquilamente, ¿cuánto se puede hacer desde Choele con recursos propios? Porque cuando te cierran los grifos de provincia y de nación, te quedás apenas con suerte pagando los sueldos, ¿no? Claro, ese es el tema. O sea, yo creo que a lo largo de la historia se ha acostumbrado, digamos, a depender de recursos provinciales o nacionales para grandes obras, y cuando por algún motivo o por otro eso se cierra, ese grifo se cierra, te quedás con la recaudación propia y con lo que te puede llegar a venir de coparticipación, y la verdad que se te acotan los recursos un montón para empezar a, digamos, no solo mantener, que es muy trabajoso y muy caro, mantener la localidad, lo que hay, digamos, los espacios verdes, que a mi criterio están muy bien conservados. Es algo que creo que alguna vez a mí un intendente de una ciudad muy grande me dijo, siempre trata de hacer las cosas que la gente vea. Yo no sé si estaba tan de acuerdo yo, pero él me dijo, lo que la gente ve es lo que la gente vota. Me dio el ejemplo, dice, si vos haces una red cloacal que sale muchísimo dinero y que es una obra importantísima, va por abajo de la tierra, no la ven. Ponés 10 luces y la gente ve la iluminación, que es importantísima la iluminación y que tiene que ver también con la seguridad, tener lugares iluminados, y la gente va por eso. Digo, insisto, volviendo para atrás, veo los espacios verdes bien conservados, veo las calles en muy mal estado por un montón de motivos, porque nunca se puso en marcha el parque industrial, con lo cual tenemos camiones de todo porte y tamaño circulando por la localidad, que es indiscutible que te van a romper las calles, porque no hay dinero para mantención de eso, porque necesitas una planta de asfalto o una obra de vialidad provincial que te traigan, que hagan porque después lo que se hace esto de llenar los pozos con materiales y qué sé yo, que es una opción, antes que haya un pozo lo llenás con algo, no es la solución, y porque aparte volvemos al crecimiento de Choele, hoy creo que debe haber más calles de tierra que de asfalto en Choele, no quiero equivocarme, pero si no hay más debemos andar ahí nomás. Hoy tenés todos barrios nuevos que ninguno tiene asfalto. ¿Con qué vamos a hacer el asfalto para semejante cantidad si no podemos ni mantener el que tenemos? Por otro lado, entonces me parece que todo eso suma a decir, bueno, no sé cuál, el municipio la otra vez escuchaba que decía que tenían una muy buena recaudación, que estaban en un estado financiero óptimo, que de hecho estaban tan óptimos que tenían dinero como para hacer algunas inversiones y desarrollar espacios, con algunos programas que habían alcanzado a adherirse, algunos programas de otros niveles de gobierno que les habían permitido también poder empezar a hacer intervenciones urbanas. Bueno, me parece que está bastante acotado a eso. Lo que sí me parece es que uno cuando se presenta para un cargo tiene que saber que tiene que tener una alta vocación para ese cargo, y creo que la vocación de ser intendente debe ser de las más firmes que hay que tener por el tipo de trabajo que es, porque sos la trinchera, sos el primer escalón al que el ciudadano tiene acceso. Tenés que tener una alta vocación,
tenés que tener algún tipo de visión y de formación de cómo desarrollar los espacios públicos, de cómo interpretarlos, de cómo interpretar el pueblo, de cuál es la historia que ha tenido el pueblo, cómo se desarrolló. Lo que vos hablabas de las defensas es importantísimo, para mí es el gran tema. A mí me lo decía, yo digamos quiero decir, porque si no sería justa, que yo muchísimas de las cosas que sé y conozco y opino, pero muchísimas, altísimo porcentaje son conocimientos que me transfirió Jesús Owen. Porque vos te imaginás que yo que podía, en el momento que hacía política, que podía entender yo de defensas pluvio-aluvionales, de desarrollo del ejido urbano, de por qué espacios verdes, de por qué se construye en un lugar y no en el otro. Y Jesús, yo alcancé a tener mucho conocimiento a través de lo que él me transmitía, que era una persona que sabía un montón, a pesar de no haber tenido estudio, como siempre dice Ricardo Calvo. Y Jesús me decía, las defensas son súper importantes porque nosotros, si hacemos crecer Chuele y empezamos a borrar la barda, borramos la defensa natural que tiene Cholechuel. Y la otra vez cuando pasaba la catástrofe de Bahía Blanca, yo decía, Dios mío, que no nos pase nunca, porque nosotros, si no tenemos desarrolladas esas defensas bien hechas, con un desemboque bien hecho hacia el río, en lugares donde antes había una defensa natural que podía ser una barda, hoy hay un barrio entero, o varios barrios enteros, estamos complicados. Entonces me parece que y entiendo que es una obra que lleva muchísimo dinero, muchísimo, o no, depende, pero yo he alcanzado en su momento a hablar con gente, con intendentes de otras localidades que habían hecho distintos tipos de sistemas de defensa, o con ingenieros de la localidad que me daban su opinión, o que hablaba Jesús y yo escuchaba, ¿no? Me parece que hay un montón de cosas todavía por realizar y que tienen que ver con la mirada que vos tenés sobre Chuele y cómo la querés desarrollar, y de a dónde ponés tu primer intención de inversión, cuál es tu prioridad. Esa sería la palabra. ¿Cuál es tu prioridad con respecto a cómo hacer? Si bien en el Estado nunca alcanzan dinero, porque el Estado tiene que atender las necesidades de todos en la función o lo que más pueda con respecto a todos, y nunca va a alcanzar. Pero por eso digo, hay que definir prioridades, ¿no? ¿Cuál es la prioridad de gobierno? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es lo importante antes de que esas prioridades nos sorprendan? Natalia, hablábamos antes de comenzar la nota, dijiste que te habías retirado de la política. ¿Seguís militando por lo menos o tampoco? No, yo no milité más ni participé más de ningún espacio político ni nada. No creí que es una etapa culminada, que yo milité muchísimos años, casi 30 años en política, participé de espacios políticos, fui candidata varias veces, fui convencional constituyente 2 veces en la reforma de la Carta Orgánica de Chuele, y me parece que me hubiera encantado poder alcanzar algún lugar para poder, digamos, un desafío personal primero, pero aparte para poder llevar a la práctica un montón de ideas y de proyectos y de cosas que me parecía que estaban buenas, pero bueno, no se dio. La gente decidió que en distintas oportunidades que los mejores candidatos eran otros, así que dije, bueno, ya está. ¿Y este paso al costado que obedeció a cuestiones personales o cuestiones que tenían que ver justamente con la política? ¿A qué es esta decisión? Digo porque en general, viste, quien hace política, como a pesar de los resultados electorales, que son muchas veces circunstanciales, siguen trabajando dentro de la política. Vos te alejaste totalmente. No, sí, yo personalmente me pareció que era más sano, que era más sano para mí, para mi vida personal, no estar tan. Llega un momento que también la exposición te desgasta porque estás expuesto a un montón de cosas. Cuando vos tenés vida pública, o sea, cuando sos alguien muy conocido y pasan cosas, es como el dicho que tenía Fabián Vena en una obra de teatro, que es un chisme es una bolsa de plumas, tirala y anda a juntar las plumas.
Sí. Y eso, digamos, al principio es como que cuando viste escoba nueva barre bien, cuando sos más joven y tenés todo ese espíritu y las ganas y vas para adelante, y yo te empezaba a poner grande y como que cada vez eso empieza como a decaer y a decir, no, bueno, ya está. Yo la verdad que lo hice siempre con mucha vocación de servicio. A mí me gusta, me encanta, lo he hecho. He tenido adversarios en la política que debo reconocerme, digamos, hemos sido adversarios de la política, no enemigos. Yo hablo con gente que de partidos políticos que no es el mío y hablamos súper bien, aún no coincidiendo. Pero bueno, después hay cosas que no están buenas, que te pasan y que vos decís, no, ¿con qué necesidad? Porque aparte, bueno, uno tiene una decisión personal que es hacer política porque le gusta, pero trae una familia que, y ni hablar si tenés hijos, que muchas veces no la pasan bien. Entonces vos decís, bueno, me encanta, me apasiona, me gusta hacerlo, pero no se ha dado, la gente no, y bueno, interpretar eso también me parece muy importante, ¿no? Que bueno, que si la gente en más de una oportunidad te dice que no, y bueno, como que, ya está, digamos, ¿para qué, viste, insistirle a la gente con algo que viste, no? Siendo mujer, la política es bastante difícil, si bien se ha evolucionado un montón, ser mujer y hacer política es difícil. Nosotros, incluso, creo que las mujeres somos muy machistas, capaz que más machistas que los machos, y por ahí tenés que lidiar con un montón de cosas y demostrar, capaz que te hace falta demostrar un poco más que a los hombres. Entonces, digo, cuando pasa el tiempo entras en un desgaste que ya después de ese desgaste te quita ganas de estar con la mente enfocada, de decir, presentamos esto, lo otro. Y después también, viste, te pasa que tenés experiencias, qué sé yo, te pasás con un equipo de gente armando proyectos, haciendo cosas, laburando en serio, viste. Después te tiran una valija de plata por la cabeza y todo el trabajo que hiciste no lo ve nadie. Entonces, digo, no es para victimizarme, yo nunca me victimicé, creo que por eso también me podría, capaz que si me hubiera victimizado más o hubiera mostrado un poco más de debilidad, si se quiere, hubiera logrado. Yo no es mi perfil, yo soy lo que soy, digo lo que pienso, siempre lo he hecho, y bueno, cuando uno es más joven es más irreverente, después te pones grande y vos decís, viste, porque pensás por ahí en algún adversario al que pudiste haber herido y decís que podría haber hecho otra cosa, pero bueno, ya está. Con el diario del lunes, ya está. La última por mi parte, en este rol de ciudadana, pero con experiencia de militancia política, ¿qué cosas se te ocurren que deberían suceder para que la localidad en la que vivís y en la que se desarrolla tu familia y tus amistades sea lo más cerca al sueño de lo ideal, ¿no? A mí me parece que nosotros en Chuelechuel deberíamos poder lograr un pensamiento político, más que partidario, político, de qué Chuele queremos, de a dónde debería ir Chuele, digamos, trazar un plan y decir, Chuele es esto y debe ir para este lugar, y todos coincidimos, digamos, ¿en qué coincidimos, no? Digamos, yo no estaría sentada en esa mesa porque ya no actúo en política, pero los que siguen actuando en política y tienen, digamos, intenciones de ser candidatos o candidatas y de formar parte de los próximos gobiernos, decir, bueno, hacer como un plan que se hizo en su momento, el plan director de Chuelechuel, pero después quedó, pero me parece que no tiene que ver con un plan director tan... ¿cómo decirlo?, tan de infraestructura, sino de una idea de decir, sea el gobierno que sea, del partido que sea, Chuele va por esta traza, ¿sí? Nosotros, en su momento, la gran discusión era si Chuele crecía o no crecía, o por qué, si Chuele tenía tanta tierra, la gente no podía acceder a una vivienda. Creo que ese fue viéndolo hoy, ¿no?, con el paso del tiempo, digo que creo que ese fue el primer gran punto de inflexión de que Chuele, digamos, había como
distintas visiones de qué Chole queremos. Queremos un Chole industrial, queremos un Chole que crezca, queremos un Chole que sea centro administrativo comercial como es hoy, y cabecera del Valle Medio será siempre, pero ¿para dónde lo direccionamos? Pero hacer como algo que trascienda los partidos y que diga, bueno, Chole va para allá. Creo que a veces los que hemos hecho política nos equivocamos nos encarnizamos en pelear partidariamente con alguien que después capaz que cuando te sentás a hablar no tenés tanta diferencia, ¿no? En la mirada. Y con los que tenés mucha diferencia, bueno, la tenés, ya está. No estará, digamos, no podrá hacerse alguien que sea, digamos, que no pueda compartir una mirada de eso, pero me parece que la gente de Chole hoy le tenés que dar un futuro, sobre todo a los jóvenes. Seguimos hablando de temas que hablábamos antes y que no han cambiado. Los jóvenes que estudian y te dicen ¿para qué estudio si después no encuentro trabajo? Que obviamente que excede a Chole, que no es una cuestión de Chole, porque que haya empleo o no, o las políticas económicas o lo que fueran exceden a un gobierno local, pero digo, ¿para dónde lo llevamos? ¿Qué acciones hacemos para traer inversiones, para generar tal o cual cosa? Me parece, ¿no? No sé si estoy clara en la idea, pero me parece que debería haber otro punto de inflexión hoy en Cholechuel que fuera por ese lugar. Bueno, Natalia, la última por mi parte también. Hablamos de un tema súper importante, que lo dejaste ahí latente, que me parece hoy por hoy en los tiempos que corren sumamente importante, que es el rol de la mujer. Analizándolo, lo habíamos hablado un poco antes de comenzar la nota también, que hoy por hoy no se nota o no se ve o no hay por lo menos mujeres en cargos decisivos, y no solamente pienso en la política, pienso en todo tipo de instituciones de la localidad de Cholechuel. Esta participación ha mermado, ¿por qué? ¿Qué te parece? ¿Por qué sucede esto? La verdad que no sé, porque aparte puedo caer en el error de pensarlo desde alguna experiencia personal, pero me parece que tanto en la política como en otros ámbitos, insisto con esto, a la mujer se le hace doblemente trabajoso y bueno, se habla, estamos escuchando ahora noticias de nivel internacional que hablan de esto del salario diferencial entre una mujer y un varón. Acá voy a hacer un paréntesis, yo les voy a decir algo. A mí tampoco me parece que tenga que haber cupos, digamos, que tenga que haber mujeres porque hay un cupo, ¿sí? Entonces como hay un cupo hay que ocupar con mujeres y ponemos mujeres, porque eso no nos hace bien a las mujeres. Yo creo que las mujeres tenemos la capacidad, incluso el Papa decía en una de las entrevistas, que ahora bueno lo hemos visto como más por su fallecimiento, en el que decía lo que había cambiado el Vaticano desde que él había incorporado mujeres al gobierno del Vaticano, ¿no? Como la mirada, como es más expresa la mujer en resolver algunas cosas, y me parece que bueno, que el lugar donde digamos, hay un montón todavía por crecer y madurar de parte de los hombres y de las mujeres también. Hay mujeres que tienen por ahí una mirada muy a veces las mujeres somos muy letales con nuestras pares, ¿sí? Capaz que opinamos hasta más perversamente que los hombres. Y los hombres cuando ocupan un lugar lo ocupan. De hecho, yo ahora no tengo el número, pero no sé en el gobierno de Cholechuel cuánta mujer hay ocupando cargos, ¿no? Entonces, creo que también las mujeres habrán, viste, que empieza a pasar esto, a decir, bueno, la verdad que si tengo que ir a un lugar a demostrar todo el tiempo, a demostrar doblemente, a ocupar el lugar, a estar chinchando con hombres y bueno, eso hizo que, de hecho en Cholechuel en alguna época creo que había muchísimas más mujeres en el ámbito político o en instituciones, o presidiendo instituciones de intermedias que son tan importantes, y eso como que también fue desapareciendo. La mujer se dedica más a sus cuestiones personales que a cuestiones sociales que después además te exponen públicamente y que, viste, a veces no y creo también que a nosotras siempre nos toca tener, en general, todo tiene su excepción, pero creo que a las mujeres siempre nos toca hacernos cargo de
de más actividades en el ámbito familiar que a los hombres, ¿no? Entonces, vos tenés que también tener el tiempo y el espacio y la dedicación para lo público y para después, para lo público desde una institución, desde la política, desde un gran cargo si lo tenés en el ámbito empresarial y después no podés dejar de atender el núcleo familiar. Me parece que eso también puede tener que ver. Bien atrasado, todo, ¿no? Bien atrasado el cambio cultural, digamos. Sí, yo creo que sí. Yo creo que, aparte creo que desde lo discursivo desde lo discursivo decimos y sí, porque las mujeres, porque es desde lo discursivo, después a la práctica, vuelvo al ejemplo del Papa, me parece que ahí hay un ejemplo práctico. Él consideró que el machismo era peligroso, dice en la entrevista, y que tanto machismo no es bueno, y que el celibato lleva al machismo, y que ese machismo no los deja trabajar con mujeres, y que eso no estaba bueno. Él incorporó a las mujeres al gobierno del Vaticano y cambió un 100%. Digo, insisto, siempre hay excepciones, no es que todo lo que hacen las mujeres está bien, ni que todo lo que hacen los hombres está mal, y viceversa. Pero me parece que desde lo discursivo a la práctica hay un enorme salto. Natalia, te agradecemos grandemente el tiempo que nos dispensaste y, por supuesto, la mirada. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Hasta luego. Gracias.